Ya estamos de regreso, Mariano González Live, a través de Acción 97.9 FM, la primera en noticias. Recuerden también, nos puede escuchar por 810 AM en digital, 100.3 HD3. Estamos en la aplicación de iHeartRadio. En este momento, Víctor Pó me está indicando que está con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Miami, Yanice Rivero, quien es una gran activista por los derechos humanos en Cuba. Yanice, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariano? Feliz de estar aquí contigo. Gracias. Oye, te quiero hacer una pregunta. En muchas ocasiones hemos escuchado a políticos, analistas, economistas en general, que han comparado a Estados Unidos con Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. ¿Se puede decir que es una exageración? Bueno, no se puede comparar en el sentido de que en estos lugares que he mencionado ya existen, de hecho, regímenes instaurados que son regímenes totalitarios o por lo menos autoritarios, ¿no? Eh, Estados Unidos no está en esa circunstancia, pero hay una serie de eh, elementos, de signos que son preocupantes en la sociedad americana. Uno de esos signos es la intolerancia a nivel público, también la censura de la libertad de expresión que, como tú sabes, está dentro de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y como eso también el gran número de leyes, regulaciones y restricciones al desarrollo económico de los estadounidenses. Signos que son muy peligrosos, además del crecimiento del Estado, el gobierno federal y su involucramiento en la vida cotidiana de los estadounidenses, son síntomas peligrosos de crecimiento del Estado, y definitivamente es algo que hay que conversar. O sea, el gobierno tiene que estar limitado para que la sociedad y los individuos puedan progresar. Esa ha sido la fórmula del progreso y el desarrollo en Estados Unidos. Es la fórmula que los fundadores de la nación americana plasmaron en el primer párrafo de la Declaración de Independencia, y que aparentemente ha ido erosionándose esos conceptos y esas prácticas. De manera que no se podría decir que Estados Unidos es Cuba o es Venezuela o es Nicaragua, pero sí que hay signos preocupantes que están surgiendo y que nos llevan a pensar que una sociedad totalitaria o una sociedad de control está en ciernes, y promovida por algunas voces políticas dentro de esta nación. Fíjate, recientemente escuché al senador Rand Paul que trajo mucha controversia, ¿no? Digamos, un intercambio de ideas con Fauci. Y Rand Paul allí nombra a Venezuela. Y el punto es, él hablaba precisamente de eso, de cómo se están limitando las libertades en Estados Unidos y un gran avance del gobierno federal. Además de esto hay que sumarle una enorme deuda que no sé cómo Estados Unidos en un momento determinado la va a poder enfrentar. ¿Qué me puedes decir? Mira, el problema es poner al gobierno en la posición de ser el que da y que el individuo recibe, o sea, esa dependencia que se ha ido creando del gobierno federal. Un país no puede tener un desarrollo sostenible si la deuda es más grande. Y a mucha gente le gustan las cosas gratis. Hay esta idea falsa de que la educación, la universidad puede ser gratis, de que la salud puede ser gratis, y no se da cuenta que nada es gratis en esta vida, porque a esos médicos hay que pagarlos, a esas instituciones hay que pagarlas, a esos profesores hay que pagarlos. Entonces, la riqueza, y ese yo creo que es el principal malentendido que existe. La riqueza se crea, la riqueza no es un cofre que está allí, como dicen los socialistas o los comunistas, que eh, el 1% de la sociedad americana controla toda la riqueza y que el 99% está aplastado por ese 1%. La riqueza la creamos tú y yo cada día,
Y si tú no creas riqueza, no puedes pretender sobrevivir, no puedes pretender pagar los servicios que tú necesitas. Entonces, si se crea una dependencia por parte del gobierno, ¿de dónde está el gobierno sacando ese dinero? Porque el gobierno no crea riqueza, el gobierno lo que hace es gastar. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Bueno, lo saca de los impuestos de las personas, pero si es más dinero del que los impuestos dan, el país comienza a endeudarse. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, promover la economía de mercado, que la riqueza crezca y que se genere de una manera en libertad de condiciones, no con favoritismos, no con clientelismo, sino donde cada uno de los ciudadanos estadounidenses tengan el mismo derecho ante la ley de desarrollar sus iniciativas económicas con la menor cantidad de regulaciones posibles para que puedan desarrollar y crear servicios y productos que puedan beneficiarlos a ellos y a otras personas. Esa es la clave de la libertad económica. Y si eso no se sigue, realmente vamos a ir como nación a un pozo ciego de dependencia estatal y de control, porque cuando tú dependes del Estado, le estás cediendo al Estado parte de tu libertad y parte de tu posibilidad de desarrollarte integralmente como ser humano. Es correcto, y es una tendencia que sigue creciendo en el país. Parece que la gente cree que en este momento la mejor forma de resolver nuestros problemas es a través del gobierno. Y lamentablemente, como tú acabas de señalar, estamos entregando nuestras libertades. Entonces, en este contexto, tenemos un gobierno que nos está diciendo, yo te voy a arreglar el problema de salud, de educación, de trabajo, de energía, de vivienda, de todo. Pero son las mismas promesas que han hecho en otras sociedades, en otras naciones, y los han llevado a un rotundo fracaso. Así es. Lo que necesitamos del gobierno es que el gobierno se limite a su rol original. Y eso está plasmado, como te decía, en el primer párrafo de la Declaración de Independencia, está plasmado en la Constitución de Estados Unidos. El gobierno tiene la función fundamental de proteger los derechos naturales de los ciudadanos. Y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y eso es lo que ahí se suscribe la función del gobierno. Todo lo otro le corresponde a otras entidades e instituciones de la sociedad. La comunidad, que en una sociedad libre debe ser fuerte, debe ser pujante, y dentro de la comunidad tenemos la familia, tenemos la iglesia, tenemos las instituciones humanitarias, de sociedad civil, los negocios que no solamente generan empleo y generan riqueza material, sino también tienen una función social dentro de una sociedad libre, y es la función de promover y patrocinar proyectos educativos, proyectos comunitarios de crecimiento. O sea que los negocios como institución clave de una sociedad libre también tienen una función social. Y otra institución clave es la educación, y la educación es, vamos a decir, la base o el fundamento más importante en una sociedad libre. ¿Por qué? Porque la educación permite que los ciudadanos estén equipados para ejercer su libertad. No estoy hablando de la instrucción académica, estoy hablando de la educación en una sociedad libre que equipa al individuo, en primer lugar, para descubrir sus talentos, para desarrollar sus talentos y para ejercerlos en un clima de libertad. Entonces, esas otras tres instituciones, aparte del gobierno, son las responsables de resolver una serie de problemas sociales, comunitarios, que ahora en este momento se le están cargando al Estado, se le están cargando al gobierno. Eso no quiere decir que en una sociedad como la norteamericana, que genera tanta riqueza, a pesar de todas estas dificultades que estamos hablando, la sociedad americana sigue generando mucha riqueza, no sea una sociedad que tenga lo que le llaman un safety net para aquellas personas que caen en desgracia, que tienen discapacidad, que puedan tener cierto tipo de ayuda. Pero eso no puede ser la regla, eso tiene que ser la excepción. La mayoría de nosotros tenemos que tener la capacidad
de generar riqueza y desarrollar nuestros talentos. Y ese es el secreto del progreso. La libertad es la única capaz de generar progreso. Las restricciones, el control estatal, lo que generan es miseria. No solamente en Latinoamérica, lo vemos en Cuba, que lleva 62 años en una dictadura comunista, en Nicaragua, en Venezuela, sino también lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, lo vemos en toda Asia, Corea del Norte, por favor, y en África también. O sea que en todos los continentes, donde quiera que sea implementado, estas políticas de dependencia estatal y de control estatal han fracasado. Entonces no hay razón por la cual pensar que aquí en Estados Unidos se va a implementar este tipo de política y vamos a estar mejor. Por el contrario, lo que va a pasar es que va a colapsar los fundamentos que originaron inicialmente el surgimiento de esta gran nación y vamos a caer todos en una miseria, precisamente porque a través del control estatal y de su dependencia habremos renunciado a nuestras libertades fundamentales. Es correcto. Hay un afán en Estados Unidos de seguir creando más leyes, más control, digamos, lo que ellos han llamado cambio, que al final genera una enorme burocracia y esa burocracia, por supuesto, para poder mantener todos estos programas de dependencia, que a su vez en el gobierno, en la medida que se hace grande, es más costoso, es más complicado, pero también es más corrupto, entre otros puntos. Así es. La corrupción es una de esas cosas que trae la burocracia y que trae el crecimiento desproporcionado del gobierno. Por eso vemos como la corrupción ha sido la raíz fundamental del fracaso en América Latina de la mayoría de los sistemas y de la mayoría de las naciones. Yo te podría decir que la ley en sí es la implementación de la coerción. O sea, cuando ya tú llegas a una ley, es que cuando tú aplicas esa ley, tú estás aplicando la fuerza o la coerción sobre los individuos. Entonces, el llamamiento que yo quisiera hacerle a los que nos escuchan es el siguiente. Si vas a votar por una ley, tienes que estar seguro que esa ley promueve la libertad, no que promueve la coerción. Y que si se llega a esa ley es porque no hay una solución. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene problemas, tiene dificultades, tiene situaciones. Normalmente en una sociedad libre, esas circunstancias, esos problemas se pueden dirimir, se pueden resolver a través de la cooperación voluntaria, a través del diálogo, a través de la búsqueda de soluciones que no impliquen la coerción o la fuerza, ¿verdad? Ya si un problema no se puede resolver de esa manera, a través de la cooperación voluntaria, bueno, se tiene que acudir al uso de la fuerza, a la coerción, y eso es la ley, ¿verdad? Entonces, si llenamos de leyes y de regulaciones, estamos dándole espacio a la coerción y a la fuerza de la imposición, estamos cediendo nuestros espacios de libertad. Normalmente decimos, haría falta una ley. No, lo que hace falta es diálogo, lo que hace falta es una cooperación voluntaria para resolver los problemas. Y las otras instituciones de una sociedad libre, la comunidad, los negocios, la educación, dan ese espacio ciudadano para resolver y dirimir muchos de esos problemas sin tener que llegar a una ley. Y esa conciencia la tenemos que tener. Los hispanos venimos de nuestros países con una mentalidad de gobierno centralizado, de gobierno que provee cosas, una mentalidad de dependencia. Ese modelo mental que traemos, ese paradigma negativo que traemos, tenemos que romperlo y darnos cuenta que es solo a través de la libertad individual que se puede lograr el desarrollo individual y el desarrollo social. Sin la libertad, o sea, con el mínimo de leyes, con el mínimo de involucramiento del Estado en nuestras vidas, es que se puede lograr el desarrollo. Ahora mismo con la pandemia lo hemos visto, y en este momento hay una serie de circunstancias que indican que legislar, por ejemplo, para coartar la posibilidad de que la gente trabaje por cuenta propia, que ha sido
que ha habido después de la pandemia, porque muchas personas perdieron su trabajo y han comenzado a trabajar, qué sé yo, haciendo Uber, haciendo delivery, haciendo por su cuenta. Y si le ponemos leyes y regulaciones y limitaciones a ese ejercicio, pues lo que estamos haciendo es dañar la economía y dañar a la familia y dañar a los individuos. Entonces, tenemos que tener eso bien claro, que la clave para lograr el desarrollo económico es la libertad, que no hay otro camino para lograr eso. Sí, en otro momento hablaremos de la PRO Act, que definitivamente va a coartar muchas libertades, digamos, desde el punto de vista individual y laboral. Quería, en estos minutos finales, ustedes en la Iniciativa Libre están llevando unos eventos muy importantes. Por favor, me gustaría que hicieras la invitación. Sí, el Instituto Libre, que es la organización hermana de la Iniciativa Libre, desde octubre del año pasado ha puesto en línea una serie de eventos, de conversaciones con expertos sobre el tema del socialismo y sobre cómo el socialismo no es la respuesta para los problemas que enfrenta la sociedad norteamericana en estos momentos. Va a realizarse mañana jueves 25 de marzo a las 7 de la noche, hora del este, en línea, o sea, es un evento gratis, solamente tienes que entrar en el enlace e inscribirte para participar, para escuchar la conversación. Se va a hacer una traducción simultánea al español, porque el foro original es en inglés, pero va a haber una traducción simultánea al español y podrían hacer preguntas, tienen espacio para preguntas y respuestas. Entonces, los invito a que participen. El foro se llama Definiendo el rol del Estado en una sociedad libre y va a haber una comparación del rol del Estado en una sociedad libre con respecto a sociedades cerradas como sociedades socialistas o comunistas. Entonces, esa conversación la tenemos que tener entre los hispanos para poder romper una serie de modelos negativos que tenemos en nuestra cabeza y que traemos desde nuestros países y que en nuestros países han hecho fracasar la libertad y que aquí pues están haciendo mella también en las libertades que tenemos. Hace falta conversar de estos temas, hace falta reflexionar sobre estos temas, porque si aquí en nuestro país adoptivo vamos a venir a promover políticas que lo que van es en detrimento de la libertad individual y de los fundamentos que originaron esta misma nación, le estamos haciendo un favor muy flaco al futuro y al progreso aquí de nuestra familia y de nuestras comunidades. Entonces hace falta conversar estas cosas y los invitamos a que vengan mañana a las 7 de la noche, hora del este, con el Instituto Libre a este foro definiendo el rol del Estado o el rol del gobierno en una sociedad libre. Muy bien, Yanicet, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariano. Un abrazo. Buenas tardes, estamos recogiendo dinero para el entierro de un familiar. La funeraria nos pide $10,000 y solo tenemos $300 con lo que nos dio el gobierno. ¿Usted nos puede donar algo? No hace falta que sus hijos pasen por esta situación. Por menos de $1 al día, usted puede quedar asegurado hasta por $20,000. No hay exámenes médicos, no hay papeleo y un representante licenciado de la Florida lo visitará para explicarle todos los beneficios. 407-486-5658. 407-486-5658. 407-486-5658.